Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día. Ya saben, hoy es martes 15 de julio y tenemos buena parte de esta mañana para compartir con todos ustedes con distintos asuntos, con distintos invitados. Todo tiene que ver con la actualidad. De hecho, en el programa de hoy me acompañan aquí en el estudio Alberto Rubio, exsecretario general de Comisiones Obreras en Asturias, y el empresario Raimundo Abando. Tenemos al teléfono al economista Hipólito Álvarez y en esta primera parte del programa vamos a abordar asuntos que tienen que ver con la actualidad política. Ya saben que el Gobierno central y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña han sentado las bases del nuevo modelo de financiación singular para Cataluña, un sistema pactado hace prácticamente un año por el PSC y Esquerra a cambio del sí a la investidura de Salvador Illa, pero cuyos plazos y cifras aún están por concretar. El mismo contempla que la Administración catalana recaude todos los impuestos y transfiera una parte al Estado, un esquema que desde el Ejecutivo Central quieren que se generalice al resto de comunidades. Ambas administraciones celebraban ayer, lunes, en el Palau de la Generalitat, la segunda comisión bilateral desde la llegada de Salvador Illa al Ejecutivo catalán. El encuentro ha estado marcado por la ausencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en las últimas semanas ha recibido las críticas de Esquerra por ser, dicen los republicanos catalanes, un freno en las negociaciones debido a su condición también de candidata del Partido Socialista en Andalucía. Entre otras medidas, el pacto contempla que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude todos los impuestos de la comunidad, aunque no se ha definido cuándo, y transfiera una parte de estos recursos a la caja común en compensación por los servicios que presta el Estado, sin saber qué cantidad se alcanzará. A su vez, Cataluña va a recibir recursos de la Administración Central para financiar competencias específicas que no tienen otras comunidades, como pueda ser el caso de prisiones. El nuevo modelo de financiación cumplirá el conocido como principio de ordinalidad, esto es, que Cataluña no pierda posiciones al recibir recursos una vez hecha su aportación con el resto de España. También el de multilateralidad, permitiendo que participe en las reuniones con el resto de comunidades autónomas y respetará la normativa europea y la Constitución, según destacaba el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El grueso de la reforma pasa por la recaudación del IRPF, para lo que se constituirá un grupo de trabajo entre las dos administraciones. Precisamente el papel que tiene que tener esa Hacienda catalana, que deberá reforzarse con medios técnicos y humanos para asumir ese reto, ha sido uno de los principales puntos de fricción entre ambas partes. ¿Cómo se recibe esto en el resto de España y en Asturias? El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, reclamaba en la tarde de ayer la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano de coordinación entre las diferentes comunidades y el Estado, tras hacerse público este acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña en este campo. La financiación de las comunidades de régimen común no puede ser un contrato de adhesión pactado por una autonomía con el Estado en forma de o lo tomas o lo dejas para el resto de las comunidades, advertía Guillermo Peláez. En esa comparecencia ante los medios de comunicación en la sede de Presidencia, el consejero también insistía en que el Principado no aceptará ningún acuerdo en el ámbito de la financiación que conlleve privilegios para determinadas comunidades y que perjudique a Asturias. Lo que planteamos, decía el consejero, es que todo lo que tenga que ver con el modelo de financiación autonómica se negocie de forma multilateral en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Respecto al acuerdo entre el Ejecutivo Central y Cataluña, también considera que está llamado a sentar las bases de la reforma de ese modelo de financiación, pero insiste en la necesidad de que todas las comunidades puedan negociar los cambios en un plano de igualdad y en un marco multilateral. Por otra parte, el presidente andaluz, Moreno Bonilla, anunciaba que va a contactar con Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, y con Adrián Barbón, presidente del Principado, para promover una alianza en defensa de la igualdad de España. Esto no va ni de Cataluña ni de Andalucía, esto va de España, decía Moreno Bonilla, esto va del conjunto de nuestro país, y señala que se irá a donde se tenga que ir para evitar que el afán de poder de una sola persona cambie por la puerta de atrás la Constitución española. Es el punto de partida del programa de hoy, en el que, como les digo, participan con nosotros Hipólito Álvarez, Alberto Rubio y Raimundo Abando. Les saludamos en cuestión de un segundo. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Pablo Mateo en la realización técnica, en el control de sonido. Saludamos a Alberto Rubio. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, bien. Muchas gracias. Raimundo Abando, ¿qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, estupendamente. Muchas gracias. Hipólito Álvarez, hoy lo tenemos fuera, participa con nosotros a través del teléfono. Hipólito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Buenos días a todos y desde Madrid con calor. Bueno,
Bueno, es lo que tiene estar en el centro de España, en este caso, Hipólito. Sí, pero es un calor soportable y una temperatura a estas horas envidiable. Agradable, muy bien. Bueno, pues como no te vemos, ya sabes, cuando tengas necesidad de decir algo, lo haces y te vamos escuchando. Comenzamos, por tanto, a pediros ya también opiniones y argumentos en torno a toda esta situación que se genera con ese encuentro Gobierno Central, Raimundo, Gobierno de la Generalitat, para sentar las bases de esta financiación singular para Cataluña. Sí, bueno, yo creo que esto es lo que más choca, ¿no? Lo que llama la atención, aunque por otro lado era una cosa bastante previsible después de que los independentistas apoyaran a Illa en el gobierno de Cataluña y estén apoyando a Sánchez en el gobierno de la nación. Ellos lo tienen claro. Ellos querían la misma financiación autonómica que tiene el País Vasco y que tiene Navarra, y así se lo han exigido a Sánchez, y Sánchez, bueno, pues yo creo que no pensando en el Estado, no pensando en España, no pensando en los españoles, sino pensando solamente en mantener el poder, pues lo ha aceptado. Yo creo que esto es una injusticia para toda España, es una injusticia para todos los españoles y para todas las comunidades. O sea, ahora, a partir de esta financiación, es indudable que va a haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los ciudadanos de primera, digamos, los que ya estaban, porque así lo ha aceptado en su día los constituyentes y así lo aprobamos todos en la Constitución, que es pueblo vasco, que tiene su cupo, pero ahora también lo va a tener el catalán, que evidentemente no estaba previsto en la Constitución. Por lo tanto, inicialmente, lo que pasa es que todo esto de la Constitución y el Tribunal Constitucional están sui generis, pero inicialmente, qué duda cabe, y así lo hablan todos los juristas que hay en España, es un tema absolutamente inconstitucional porque no lo prevé la Constitución. Entonces es una cosa que realmente choca la atención y nos pone en una situación a todas las comunidades autónomas que no somos Cataluña o el País Vasco, pues muy difícil, ¿no? Estamos viendo cómo está protestando, bueno, no solo Madrid, evidentemente, está protestando Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias, porque van a estar tremendamente afectados por esta decisión. O sea que yo creo que el tema es de una gravedad tremenda, ¿no? Tremenda. Hipólito. Sí, bueno, realmente el acuerdo con Cataluña, no, desde el momento en el que se habla de financiación singular en un territorio con 17 autonomías, pues ya estamos hablando de un trato diferencial y especial. Yo quiero recuperar las declaraciones de alguien que no es sospechoso de ser, como dicen ahora, fastioso o de ultraderecha, que es Francisca Sauquillo. Francisca Sauquillo, presidenta del PSOE de Madrid, ha hecho unas declaraciones este fin de semana diciendo que ve muy bien las negociaciones singulares y las negociaciones vis a vis, pero con las 17 comunidades autónomas. Eso lo ha dicho Paca Sauquillo. En la negociación de financiación hay que pensar que hay dos principios. Una financiación del Estado con las comunidades autónomas, que es el principio de solidaridad, y el que ahora se le va a dar más importancia, que es el de ordinalidad. Para que todos los oyentes nos entiendan, la solidaridad no deja de ser contribuir pues, a aquellos territorios con mayor generación de riqueza o mayor concentración empresarial y por lo tanto de generación de impuestos, pues que ayuden a otras comunidades que por distintas circunstancias, algunas de ellas históricas, pues no tienen suficiente para atender los servicios públicos y mantener el estado del bienestar a los que todos los españoles, sin excepción, tenemos derecho. Y el principio de ordinalidad lo que quiere decir, sencillamente, es que una vez aplicado el principio de solidaridad, las comunidades autónomas no pierdan su ranking de riqueza. De hecho, esto establece unos ciertos límites a la solidaridad, ¿no? El modelo actual, el que tenemos ahora, de redistribución, penaliza a ciudadanos de diversas comunidades, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana o Madrid, y favorece
a otras comunidades como Extremadura, Cantabria, Castilla y León o Asturias, al no aplicar ese principio de ordinalidad. Lo que han pactado con Cataluña es que ese principio de ordinalidad, es decir, que se mantenga ese ranking de riqueza, sea mayor. Pensemos que el sistema actual establece que el reparto con las comunidades autónomas en cuanto al IRPF, que es el de mayor recaudación, es del 50%, es decir, no es que el Estado se lo quede. Y no vamos a entrar en quién recaude. Me da igual que recaude la hacienda asturiana o castellano-manchega. Al final es qué se hace con ese dinero, ¿no? Actualmente el 50% del IRPF va para las comunidades autónomas, en el caso de los impuestos especiales el 58%, y en el caso de impuestos sobre patrimonio, sucesiones, etcétera, del 100%. Por lo tanto, digamos que hay un esquema de reparto. El acuerdo con Cataluña, con la Generalitat, está sujeto a la modificación de al menos 3 leyes, 2 leyes y una ley, un Real Decreto Ley. En tanto en cuanto eso no se modifique y obtenga el respaldo mayoritario de la Cámara Baja, pues enseña la patita, pero no abre la puerta, no se va a materializar. Sí parece a todas luces, y por declaraciones tanto de izquierda como de derecha, y además de personas, por el caso de Emiliano García Paje, pues es el único socialista que en una comunidad autónoma ha obtenido y revalidado su mayoría absoluta, por lo tanto parece que tiene cierta autoridad cuando habla. A todas luces parece que el camino que abre Pedro Sánchez con Salvador Illa es un camino no deseado y con unos tintes segregacionistas y clasistas. Es decir, pasaríamos a tener una clase alta, Cataluña, el País Vasco también, por supuesto, porque a veces cuando hablamos de reformar la Constitución nos olvidamos que la reforma es, en ocasiones, para ganar cosas y en otras para retirar ciertos privilegios que no cuadran con el resto de las comunidades, ¿no? Por lo tanto, y por terminar, sí. De acuerdo con Cataluña, a todas luces parece que si se traduce en hechos va a perjudicar a las comunidades que más necesitan de la solidaridad de los territorios para mantener el estado del bienestar que todos queremos. Alberto. Sí, yo creo que tenemos que ir por partes primero. Esa Constitución tan denostada, según Paquelago caiga, digamos, su balanza, sus decisiones, las decisiones del Tribunal Constitucional, ya consolidó ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en este país. El propio acceso a la autonomía ya se hizo de una manera diferente. Recuerdo la crítica que aquellos momentos había sobre lo del café para todos, ¿no? Es decir, una vez que la Constitución dice lo que dice, a continuación aquello del café para todos, una vez que Andalucía entra también en el marco tras aquel referéndum famoso, digamos que todo pasa a un segundo plano. Segundo, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas también consolida españoles de primera y españoles de segunda. Con el voto en plenario casi unánime, menos los catalanes, que negociaban siempre, gobernar al PP o gobernar al PSOE, siempre negociaban por otra vía, de lo que estamos hablando, hablar del IRPF. Digamos, la primera negociación no parte del Partido Socialista, parte del Partido Popular, tiempos de Aznar, recordaremos el famoso pacto del Majestic, ¿no? Dicho esto, por poner el contexto, yo, como soy de los que creo en una España federal, lo de simétrica que dice Barbón, pues bueno, me vale el concepto. Lo que veo también es la dificultad. De hecho, hay muchísimos países, desde los Estados Unidos, Canadá, Austria, Alemania, etcétera, etcétera, que tienen
digamos, financiaciones dentro de un modelo federal, también en esos sitios hay perjuicios con respecto a lands o comunidades o estados o lo que sea, ¿no? Yo creo que en este caso a mí no me preocupa tanto, y de hecho si vemos los medios de comunicación, depende quién hable de la financiación puede ser muy mala o muy mala, por entendernos. Si sacamos lo que dice Pedro Sánchez y lo que dice Salvador Illa, el resto del personal afectado dice que no vale para nada. Es decir, unos porque no tiene contenido y otros porque el posible contenido los puede perjudicar. Suena mucho a las negociaciones colectivas cuando se hace una negociación entre empresarios y trabajadores, que al final el primer borrador no dice nada, todos estamos muy conformes y esperamos a ver la segunda, la tercera o cuarta o quinta reunión a ver qué es lo que se decide. Quiero decir con esto, yo creo que no estaría mal este pacto no, yo no estaría mal estos principios que se manifiestan en ese pacto si esto se llevara realmente al resto de las comunidades. Es decir, yo no vería mal coger como modelo lo que están hablando en Cataluña y llevarlo a la reunión de política y fiscal de las comunidades autónomas. Llevarla ahí, que se pueda expresar pues nuestro presidente de Asturias, etcétera, etcétera. Lo que pasa que yo en esto siempre tengo el prevengan, ¿no? El prevengan. Cuando hablan algunas personas en este país, yo ya empiezo a dudar de lo que dicen y a pensar exactamente lo contrario. O sea, cuando habla la señora Ayuso, ya está amenazando con la pena de muerte tanto a los catalanes como al gobierno. O cuando habla el admirado García Page, que no se sabe si viene o si va o sube o baja. A mí me preocupa si estamos haciendo política económica, política de defensa de nuestras comunidades autónomas, o estamos haciendo política de la mala, del acoso y derribo, ¿no? Entonces, resumo. A mí me parece bien si esto se lleva por los cauces que se debe de llevar y se establece un criterio común y un marco en que voluntariamente, porque no todas las comunidades autónomas tienen la capacidad de poder hacer lo que puede hacer Cataluña u otras comunidades autónomas. Es decir, que de manera voluntaria, pues quien quiera acogerse a esa fórmula lo haga y busquemos ese futuro tan difícil, porque habría que cambiar la Constitución, de un Estado federal, que sería lo suyo. Hipólito, ¿qué querías decir? Sí, no, una matización. Cuando hablaba Alberto de que él cree en el federalismo, es por poner un ejemplo de lo que sucede, para que veamos que el tema no es tan grave. Experiencias internacionales, como el caso de Alemania y Canadá, donde aplican el principio de ordinalidad, pues lo que hacen es garantizar que ninguna región aporta al fondo común quede por debajo de lo que recibe. Por poner un ejemplo, en Alemania, lo digo por hablar de cosas concretas y no generalidades, se pagan más impuestos por habitante en Hessen, un 18% más que la media, y la que menos es Berlín, que es un 30% menos. Pero, una vez hechos los repartos, Hessen sigue siendo la primera en recursos por habitante y Berlín la última. Por lo tanto, el principio de solidaridad ha reducido los equilibrios y el de ordinalidad garantiza que las regiones que más aportan no recibirán menos. Dicho esto, las reacciones de las comunidades autónomas y de sus presidentes, me da igual que sea Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Cantabria, su primera obligación es cumplir con el contrato que hicieron con sus empleadores. Sus empleadores son los habitantes de las regiones correspondientes y, por lo tanto, les exigen que defiendan sus intereses a capa y espada. Es cierto que algunas personas son más vehementes que otras son más civilinos políticamente, pero a mí me parece bien que cumplan su contrato laboral, ¿no? y que lo defiendan. Y si entienden que la estrategia de la confrontación es la más eficaz, y en algunos casos se ha demostrado, estamos viendo Cataluña, por ejemplo,
o hemos visto el País Vasco, por ejemplo, parece que las estrategias de confrontación, de amenaza, advertencia y chantaje, pues, que ha hecho Esquerra Republicana o que ha hecho Junts, pues parece que tiene resultados. Con lo cual, no nos sorprendamos que la presidenta de la Comunidad de Madrid o Emiliano García Paje pues utilicen en ocasiones esto, porque Pedro Sánchez Pérez Castejón les ha enseñado el camino. O sea, ha visto que con el chantaje y la necesidad de votos se consiguen cosas. Por lo tanto, quien ha enseñado el camino a Isabel Díaz Ayuso y a Emiliano García Paje ha sido Pérez Castejón. Raimundo. Sí, yo creo que uno de los problemas gravísimos que podemos ver ahora es que, o sea, el Estado español está concebido de tal manera que hay, y así lo dice la Constitución y lo promulga la Constitución, una solidaridad interregional, es decir, que dejando a un lado los cupos forales, lo que es evidente es que las provincias, las autonomías ricas, de alguna manera apoyan a las pobres. O sea, es evidente que aquí hay 3 comunidades, solo 3, que son capaces de aportar a los demás porque a ellos les sobra. Una es evidentemente Cataluña, otra es Baleares y otra Madrid. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, si nosotros, si estas 3 comunidades resulta que todo lo que pueden recaudar en sus territorios es para ellas, no hay una solidaridad interregional, claro, la pregunta es, ¿y quién aporta lo que ahora aportan ellos a los demás? Pues ¿quién lo tiene que aportar? El Estado. Y claro, llega un momento en que tenemos que darnos cuenta que como hay un principio que en economía enseñan desde el primer curso, y es decir, el dinero es finito. Porque es que yo tengo que recordar a todos los oyentes que pensamos muchas veces que el Estado tiene todo el dinero del mundo para gastar, y no es así. O sea, lo que no tiene, tiene que pedirlo, y eso significa endeudamiento, y eso significa déficit, y eso al final pues nos lleva al desastre. Con lo cual, claro, ¿qué es lo que pasa? Que si las comunidades ricas no aportan a las pobres, entonces, ¿qué va a ser de las pobres? ¿Por qué ahora Asturias? ¿Por qué ahora Castilla-La Mancha? ¿Por qué Andalucía se ponen tan nerviosas? Porque evidentemente lo que ven es que eso les va a afectar en su desarrollo. Porque si no les aportan los demás, el Estado, por mucho que se diga, no tiene dinero para aportar esa diferencia. Y tenemos un problema grave, y es que probablemente esto nos lleve a un déficit, a un endeudamiento, y nos lleve a un problema de liquidez del Estado, que indudablemente va a afectar sobre 2 cosas fundamentales, no hay que olvidarlo, que son las pensiones y el gasto social. Y esto me parece tremendamente grave. Entonces, para mí, es una gravísima irresponsabilidad de Sánchez, gravísima además, que solo y exclusivamente lo hace para mantenerse en el poder. Y yo, siguiendo a Elorza, diría que es una auténtica prostitución política de Sánchez. Prostitución política, palabra que indudablemente también no le queda a él muy lejana. Alberto. Menos mal que estamos hablando. Hipólito, sí, Alberto. Menos mal que estamos hablando de financiación. Yo creo que sí podemos estar de acuerdo en algo. Es decir, si el modelo sirve, llévese a los sitios donde se pueda pactar con las demás comunidades autónomas y a ver qué sale. Yo creo que lo que hay en estos momentos son muchos fuegos de artificio, y lo entiendo. Hipólito lo justificaba, dice, si ellos insultan, ¿por qué nosotros no? Es decir, ¿por qué nosotros no vamos a defender a lo bestia? Lo acaba de hacer una persona... No he dicho insultar, cuidado. Los insultos bueno, eso no pero lo digo yo. Si una persona tan correcta y moderada que tengo en este momento a mi izquierda, como Raimundo, dice lo que acabo de decir, pues cualquier cosa se espera, ¿no?
Yo no tiraría tantos tiros al aire, ni tantos voladores, ni diría nada. Me parece muy bien el prevengan, me parece muy bien el hecho de que, hablando desde Asturias ya y en concreto, yo me caractericé en mi periodo de mandato dentro de Comisiones Obreras en recordarle a los gobiernos de turno, desde Sergio Marqués hasta los demás presidentes, o incluso a presidentes que no eran o eran del PP, hablo a nivel nacional, de recordarles el tema de que Asturias había sido la despensa industrial de este país y que no merecíamos el futuro que se nos está adjudicando, no ahora, sino desde hace bastantes años. Bastantes años en los que me quedaba más solo que la uno, dicho sea de paso, o nos quedábamos algunos más solo que la una. Entonces yo ahora aquí veo una oportunidad en vez de un sacrilegio. Yo veo una oportunidad en la cual, a ver si de una vez vamos sentando las bases de eso que vosotros estáis hablando, que yo comparto. Aquí tiene que haber principios de solidaridad. Aquí tiene que haber unos mínimos históricos también para cada una de las regiones. Ahí entramos en los conceptos, sí población, sí extensión territorial, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el marco? Pues el marco es el marco de las comunidades autónomas, que Dios mío, lo que tenía que ser era el marco del Senado en vez de estar ahí haciendo lo que se hace, ¿no? Entonces yo creo que hay que verlo en el sentido positivo, vamos a verlo de esa manera. Hay una oportunidad en estos momentos de discutir a partir de un hecho que se da con Cataluña y que podemos explorar el resto de las comunidades autónomas, incluida Asturias. Por la vía de los tiros en este... Mira que a mí me gustan a veces los tiros, pero por la vía de los tiros en este tema yo creo que no vamos absolutamente a ningún sitio. Y menos para utilizarlo políticamente de la política mala. Hipólito. Sí, no, quería hacer dos o tres matices, ¿no? Uno, es bueno tener memoria, memoria histórica. A veces se convierte en histérica, pero vamos a tener memoria histórica. Hay territorios que por razones, en ocasiones políticas, en la época de la terrible dictadura franquista, se beneficiaron, a veces con el objetivo de pacificar a la clase obrera. Fue el caso de Asturias, empresas públicas, empleo público. Al final, digamos que se hizo un desarrollo industrial potente de Asturias y no se hizo pues en Castilla y León o no se hizo en Castilla-La Mancha. En el caso de Cataluña, una cosa parecida, porque parece que las infraestructuras, la ubicación de determinadas compañías, como por ejemplo SEAT, que era empresa pública, posteriormente Nissan, etcétera, etcétera, parecen que nacieron debajo de una berza. No, fueron decisiones, en muchos casos, políticas. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. Es decir, hoy nos encontramos con regiones que, si nos olvidamos del pasado, dice, oiga, es que yo soy más rico que usted, pero oiga, es que usted es más rico porque en su momento se destinaron fondos públicos en mayor medida a su territorio para su desarrollo económico que la costa. Por lo tanto, no pongamos la raya tan cerca, pongamos las luces largas. Como bien dice Alberto, en su momento nosotros fuimos una potencia industrial. Por otras decisiones también ajenas a nuestra voluntad, como fue el caso de Europa con el cierre de la minería, como fue la concentración y privatización de la siderurgia, pues Asturias tiene otra situación donde, si en su momento podría ser contribuyente neto, pues ahora tiene que ser necesariamente receptor. Por otra parte, sí, cuando se produjeron la delegación de competencias a las comunidades autónomas, se produjo en los años 80, donde había un determinado coste de los servicios públicos. Y por lo tanto, cuando se transfirió la sanidad al gobierno del Principado de Asturias, se transfirió con unos costes y un cierto nivel de revalorización. Pero las comunidades autónomas tienen potestad para gastar e incurrir e implementar distintos servicios públicos que consideren necesarios. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que en ocasiones el gasto, bueno o malo, necesario o innecesario, superfluo o no, hincha las necesidades financieras de determinados territorios. Y ahí es
donde saltan comunidades como Cataluña, Madrid o el País Vasco diciendo, oiga, nosotros le financiamos unos servicios públicos razonables, pero si usted de repente empieza a montar una estructura de 500 profesores para la lengua, pues hombre, a lo mejor eso se lo paga usted, ¿no? Bien. Sí, Sí. yo por terminar, Raimundo. yo estoy de acuerdo con Alberto en que, bueno, que se puede ver como una oportunidad, pero el problema es que, claro, ¿cómo lo van a ver como una oportunidad el resto de las comunidades autónomas si realmente lo que se está haciendo es legislar solo para una? O sea, porque es que el tema está en que no se ha contado con las comunidades autónomas, se está contando solo con una y se hace pasar por el embudo a todas. Y además, fijaros una cosa que es importante en esta negociación, y es que si vemos y analizamos el tema, evidentemente las pobres son las más perjudicadas. Pero ¿quién sería la más beneficiada? Madrid. Pero fijaros un tema. Pero como precisamente Salvador Illa sabe que Madrid sería la más beneficiada, ya dentro de esa posible ley se considera que la Comunidad de Madrid va a tener unas limitaciones de bajadas de impuestos. Claro, entonces yo me pregunto, ¿no os dais cuenta que lo que se está haciendo es legislando exclusivamente para Cataluña? Sí, es evidente. Ahora, ¿que es una oportunidad para las demás? Sí, pero que las dejen negociar. Si es que no las han dejado negociar, no las han llamado a ninguna. A ver, esto precisa todavía de... A ver, estamos hablando de un acuerdo político. Sí, no estamos hablando de ninguna ley, no estamos hablando de nada que no vaya a pasar por el Parlamento, no estamos hablando absolutamente de nada. De hecho, decía ese caos que hay de lo que opina RC, de lo que opina Junts, de lo que opinamos el resto. Es decir, hay un totum revolutum en estos momentos del que se participa todo el mundo en el caos, o el caos inducido, que diría yo, que existe en España con respecto a este gobierno, ¿no? Pero yo creo que esto tiene que pasar por unos cuantos filtros legales, leyes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esto pasa seguramente porque hay que cambiar la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. Eso es una ley orgánica. O sea, no pasa porque sí, necesita votos en el Parlamento. Entonces estamos hablando ahora mismo de una tendencia que yo insisto en positivo, será importante aprovechar para de una vez discutir qué financiación y qué modelo de Estado queremos. Evidentemente, posiblemente este no sea el mejor momento. Posiblemente Pedro Sánchez lo utilice también como escudo o como no sé qué. Lo cierto es que escudo o no escudo, hay una normalización en Cataluña que hace un año no había, o hace 2 años. Eso ya es importante, porque era imposible hablar con los catalanes por la propia confusión que había en Cataluña. Ahora parece ser que no la hay independientemente de estas cosas. Insisto, los catalanes históricamente, por utilizar también la expresión, vienen negociando sus marcos competenciales y sus marcos, digamos, financieros en otros marcos que no tienen nada que ver con el marco constitucional ni tienen nada que ver con otras cosas que no sea su apoyo o no apoyo a los gobiernos de turno que tocaron. Y lo hicieron todos. Dentro del bipartidismo lo hizo el Partido Popular, lo hizo el PSOE y lo seguirán haciendo. Posiblemente hasta que no cambiemos el propio marco. Sí, pero nunca se habló de esto, ¿eh? No, en ninguno de los gobiernos anteriores, es más. Quien abre la puerta es en el Majestic. Pero ahí no se habla de la financiación autonómica. Se les da el 25% del IRPF. Pero fíjate una cosa. Un momento, Hipólito, por favor. La propia Montero negó 100 veces que se iba a hacer una financiación singular. O sea, es que... Y esta señora que lo negó 100 veces se va a presentar de presidenta... a presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero bueno, es que es tremendo. Sí. O sea, ¿a dónde va? O sea, resulta que se está legislando en contra de las comunidades. Uno de los grandes perjudicados va a ser Andalucía, evidentemente, y resulta que se va a presentar de presidenta a Andalucía, pues evidentemente, pues oye, no hará absolutamente nada. Que lo decían, porque es que, claro, tú me dirás, o sea, es que claro, es que es vergonzoso. Sí. Es vergonzoso. ¿Qué querías decir, Hipólito? No, solamente matizar unas palabras de Alberto que son muy, muy acertadas, pero imprecisas.
El Partido Popular negoció con Convergencia y Unió, partido, por cierto, de derechas que ahora es Junts, y el PSOE negoció con la complicidad y el silencio de Podemos, primero en el gobierno. Recordemos que Pablo Iglesias, que al pobre ahora le han quitado las plazas porque no las ganó, era vicepresidente, Irene Montero era ministra, y ahora Yolanda Díaz, Jorge Urtasun, etcétera, se sientan en el Consejo de Ministros. Por lo tanto, es una negociación no del bipartidismo, del multipartidismo. Porque quiero recordar que en el caso de no, pero la historia llega hasta hoy. Hablaba de historia. Ayer domingo ya es historia hoy. Ayer ya es historia hoy. Y la realidad es que en los últimos, si hablas de historia, hablemos del ayer. Y no es ayer, antes de ayer, y desde el año 2019 hay partidos, como es el caso de Nosotras Podemos o Sumar, que se han sentado en el Consejo de Ministros y que, es más, han avalado positivamente esa negociación singular y la han fomentado. Por lo tanto, no hablemos de bipartidismo, hablemos de todo el partidismo. Bueno, avanzamos, veremos a ver qué ocurre con este asunto, porque está empezando, como decías, en ese caos inducido. Sí, Alberto, me quedo con esa expresión de caos inducido, porque piensas que el presidente Sánchez salió vivo entre comillas me refiero, del pleno del Congreso en el que se iba a hablar de corrupción. Sí, yo creo que salió súper vivo. O sea, yo creo que el espectáculo bochornoso que se hizo desde las filas de la extrema derecha y de la derecha fue tan lamentable, que hicieron que se contradigan en sí mismos cuando uno acusa a otro y al final sus acusaciones se vuelven en contra suya o en contra de su propia historia, la historia de ayer también, acaba saliendo perjudicado. Yo creo que Feijóo no salió en potencia presidente, como no salió en potencia de su propio Congreso, ¿no?, donde estaba escoltado por el gran mentiroso Aznar, por el tramposo de Rajoy, que salió de patas. Por cierto, a mí me gustaría, en esto de los vivos y los muertos, me gustaría qué pasaría en este país en un supuesto de que hubiese una moción de censura ahora, mañana, no en el pasado, no histórico, hubiera una moción de censura que aupara al gobierno con los votos, por ejemplo, del PNV y Junts, a Feijóo. Me encantaría ver eso. Pues estoy pensando que estaríamos exactamente en la misma situación de ahora. Posiblemente con menos algarabía, ¿no? Con menos algarabía. Porque yo cuando recuerdo un cómic, no sé si recordaréis que había un califa, o sea, había un visir que se llamaba Ibn Oguz, que siempre decía que quería ser califa en lugar del califa. Y para eso le hacía todas las perrerías, buenas, malas, regulares, legales, ilegales, mentiras, bulos, etcétera, etcétera, para ser califa. Yo al no sé cómo llamarle ya, al actual presidente del Partido Popular, le voy a empezar a llamar Ibn Oguz. Raimundo. Bueno, yo creo que, en fin, dices, si ha salido vivo, si ha salido muerto, hombre, evidentemente vivo está. Pero yo creo que está vivo porque sus socios le están insuflando la respiración artificial. O sea, es evidente. O sea, él yo creo que es un muerto viviente o es un vivo que huele a muerto. O sea, no lo sé cuál de las dos cosas os gusta más, pero cualquiera de las dos expresiones es válida. Es indudable que, oye, que va a estar ahí mientras lo mantengan el PNV y Junts, porque doy por hecho que la ultraizquierda lo va a mantener, pero desde luego es que la imagen que está dando España en este sentido es absolutamente nefasta. O sea, yo creo que a nivel internacional el desprestigio de Sánchez es brutal, es absoluto y total. O sea, no hablo ya desde el punto de las inversiones, que
en este primer semestre se han venido abajo más del 50% respecto a las inversiones extranjeras del año pasado, y precisamente, ¿por qué? Pues por la inseguridad que hay. Es que hay una inseguridad en este país que no se sabe lo que va a pasar mañana. Es que ese es el problema. O sea, que es que Sánchez trabaja y actúa exclusivamente para mantener su sitio en la Moncloa, nada más. ¿Y eso qué conlleva? Bueno, pues eso conlleva que indudablemente todo lo que pasa en el país y lo que el país necesita, pues lo tira por la borda. Lo estamos viendo con el tema de la financiación, al que hablábamos ahora, o lo estamos viendo con cualquier otra cosa que puede ocurrir cualquier día. Entonces, bueno, ¿es un muerto? Pues sí, es un muerto viviente, pero que le gusta ser muerto viviente mientras tenga un sitio en la Moncloa, que parece ser lo único que le gusta. Porque, bueno, Alberto habla de muchas cosas, pero indudablemente es que aquí, si entramos en profundidad a analizar que en este país la banda del PSOE, imaginaros, la banda del PSOE, donde el chofer Koldo, los dos íntimos secretarios del Partido Socialista Obrero Español, Cerdán y Ábalos, resulta que están ahí donde van a estar, que están ya uno en la cárcel y los otros dos están a punto de entrar, y en este país no pasa nada. Acompañando 67 cargos del Partido Popular. No, pero espera, pero estamos hablando de la actualidad. Perdona, no pero estábamos hablando, según Hipólito, que la historia pero tú hablas de la historia, pero yo estoy hablando de hoy, de lo que pasa hoy, con la mujer del presidente imputada, con el hermano del presidente imputado. Pero vamos a ver, es que es con tal el escándalo. Del narco de ahora. Bueno, pero tal escándalo que es que, claro, por es favor. que no, pero yo lo que digo es que pero señores, es que esto en cualquier país occidental, cualquier país de la Unión Europea, ya hubiera dimitido 25 veces. Entonces, ¿es un muerto? Sí, es un muerto, pero que lógicamente los socios pues le dan la respiración asistida para mantenerse ahí y para ellos sacar el mayor provecho en estas circunstancias. Hipólito. Sí, yo por ser coherente y para que Alberto no tenga disculpa, sí hablo de temas. No la suelo necesitar, ¿eh? No, pero sí hablo de temas históricos. Y me lo habréis oído en una, en dos y en todas las tertulias. El que la haga, que la pague. Me da igual, bien, que sea de acuerdo. De derechas o de izquierdas. Totalmente de acuerdo. El que haya tenido un comportamiento deleznable, bien sea corrupción, bien sea invigilando, o bien sea inteligendo, es decir, se haya rodeado de personas durante años y años y años, y no se haya enterado, se tiene que ir o por inútil o por corrupto. Me da igual que sea de izquierdas que de derechas. Ahora, de lo que nos estaba preguntando Roberto Pato, si no me equivoco, es de si Pedro Sánchez ha salido vivo en el sentido figurado del debate. Hombre, vamos a ver. Pensemos que ese debate, esa comparecencia, se hace en un entorno de atmósfera controlada, que es el Congreso. Para responder a la pregunta habría que tener elecciones y que sean los españoles quienes digan si ha salido vivo o no. Mientras tanto, plantea una batería de medidas que, ¡oh sorpresa!, no las planteó en 2019. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se le ocurren ahora? Es decir, es como cuando robaron en mi casa, que además es cierto, y yo puse la alarma el día después. Pues mira qué listo. Vale. Segundo, al margen de lo que haya dicho o dejado de decir, los problemas, los escándalos y las investigaciones continúan. Es decir, eso va ahí. Por otra parte, este fin de semana hacían un análisis de su aspecto físico y de su competencia deportiva con Marlaska, y eso justifica que su ayuno intermitente empieza a las 5 de la tarde y dijo que no había comido. Eso para que lo expliquemos, ¿no? Hombre, si dicen que la cara es el espejo del alma, y además hay una fuerte vinculación con el cerebro, Pedro Sánchez, de cara al público, a su público, puede salir beneficiado. Es distinto que leamos Libertad Digital o que El Diario, o que leamos El País o el ABC, pues depende. Claro. Siempre hay un filtro. Pero lo que no cabe duda es que esto le está pasando factura. Y se conforma con decir, pido perdón, pido disculpas, pero yo tengo una obligación y sigo para adelante.
Claro, ¿cómo ha conseguido salir vivo? Pues porque la aritmética le favorece y porque está dispuesto a ceder a cualquier exigencia. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Por qué va a tener ese apoyo continuado con sus socios? Porque nunca la vieron tan gorda. Nunca la vieron tan gorda. Tienen los votos de su parte, con lo cual el Parlamento está condicionado por las minorías. Segundo, tiene un presidente con un ego desmedido, termino, Alberto, termino, y luego ya te dejo reírte. Un ego desmedido y una ambición sin límites. Y además unos escrúpulos que creo que en su diccionario no existen. Por lo tanto, los socios se tapan la nariz y dicen, mira, chato, nunca la vamos a ver tan gorda. Como cambie el gobierno y entre Podemos, la liamos. Porque los de Podemos tienen criterio y nos van a decir que leches. Sí, muy breve, que os quería preguntar otra cosa ya. Hipólito, es democracia eso de las minorías. Este país, a ver si estamos de nuevo con aquello de que gane las elecciones. Pero es democracia. Uno busca mayorías en el Parlamento. Pero como tú decías que la democracia está condicionada por los medios de comunicación, pues claro, y lo sigo pensando. Como Podemos obtiene, como tú dijiste, el segundo partido, los obtuvo por el condicionamiento de los medios de comunicación. Sí. Bueno. Alberto. Bueno. Son tantas cosas, pero bueno, queda tan poco tiempo. No, de todas otra pregunta. Déjale que nos haga otra pregunta. De todas las maneras, yo voy a entrar en un tema que decía Raimundo, ¿no? Y hablando de ese caos, ¿no? Es decir, si ahora esto es un desastre, o sea, yo no voy a decir ahora mismo lo que pienso, sí lo digo, o sea, lo que pienso desde el punto de vista del Partido Socialista, pues ya dije el otro día mi opinión, cómo venía el tema de la corrupción, porque venía, etcétera, etcétera, por lo tanto, no tengo que volver a insistir. Pero ahora mismo estamos hablando de ese caos inducido. Un caos inducido lo acaba de certificar Raimundo. Nos miran mal en Europa, no sé qué, la economía va mal, va todo hecho un asco. Organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, Eurostat, la OCDE, Funcas, etcétera, 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 que generalmente para vosotros los economistas son gente muy seria, están diciendo todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. España es un país modélico, España va como un tiro en su economía, etcétera, etcétera. Parece que no les importa demasiado lo de... Resulta que no puede andar por el mundo. Solo un tema. Es que es curioso porque a nivel de país, efectivamente, tiene razón. Pero es que hay que ver a nivel personal. Es que hay una cosa que tú no tienes en cuenta, que es el PIB per cápita. Y el PIB per cápita desde el año 18 no solo ha subido, sino que ha bajado respecto al 18. ¿Qué significa eso? Que la gente, aunque tú no lo creas, porque tú eres un pensionista alto que cobras mucho, la gente vive peor. La gente vive peor porque la gente tiene menos dinero para disponer. Entonces, ¿cómo que vamos mejor? Vamos peor. Vamos peor. Es que tú eres un privilegiado. En 30 segundos. Oye, pero espera, que quieres decir algo. No, es que no te entendemos. Estás un poco rebelde hoy. Sí, adelante, venga. 15. Es que claro, como estoy lejos... Claro. Sí, hoy te estás aprovechando de tu lejanía. Sí. No me quites los 15 segundos, Alberto. Permitidme que haga el comentario. Aparte de la economía, voy a salirme de la economía. Ha habido reiterados toques recientes de organismos europeos e internacionales muy preocupados por la corrupción en las instituciones en España. La economía, la macroeconomía, irá bien, mal o regular, pero nos están dando unos toques potentes, muy potentes, sobre la corrupción en España, poniéndonos en un nivel del ranking que ya estamos cerca de Nigeria. Es cierto, desde el 2017. Bien.
¿Qué pensáis de lo que está ocurriendo en Torre Pacheco, en Murcia, Raimundo? Bueno, a mí lo de Torre Pacheco me parece de una gravedad importante. Hombre, hay una cosa, y es que no se debe, bajo ningún concepto, igualar emigrante a violencia. Eso es una cosa que debemos de desterrar, y debemos de luchar contra ella, porque no es cierta. Esas generalizaciones además siempre son malas. Ahora bien, y por ser muy breve, sí, por favor, hay que tener en cuenta una cosa, y es que la delincuencia, y lo ha dicho el alcalde de Torre Pacheco, la delincuencia en los últimos años en Torre Pacheco ha aumentado de manera considerable. Y además él lo ha dicho ya desde hace años, ha avisado a la Guardia Civil que tenían que aumentar la seguridad, no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Y hay que tener en cuenta una cosa, y es que es un tema que no se puede obviar. Eso es una realidad. Y yo doy un dato que habría que analizar, pero es un dato. Y es que el 48% de los señores que están en prisión hoy en España pertenecen al 15% de la población inmigrante. Hay que analizar ese dato. Nada más. Yo Alberto. creo que lo que habría que hacer era comprobar ese dato. Porque no me lo creo. Porque es así, compruébalo. No me lo creo. Compruébalo, por favor. Me lo creo. Me encantaría. Pero y en la próxima me dices si es verdad o no. En todo caso, a mí me parece una barbaridad. Yo conozco Torre Pacheco. Desde hace muchos años que veraneo por esa zona. Y me parece un sitio modélico de convivencia, de la clásica convivencia que hay en Murcia entre la gente que trabaja en los invernaderos y la población, que mucha de esa población lleva muchísimos años en Torre Pacheco, y donde ya hay mezclas familiares entre magrebís, españoles, españolas, y hay mezcla ya racial ahí de alguna manera, y nunca pasó nada. Y yo creo que ese discurso precisamente que tú condenas y todos condenamos es el que está haciendo esto. Tienen nombres y apellidos. En tanto se mete a las de la Suiza en la cárcel, se manda a la policía a dar palos a la gente de Cádiz, estaría bien también que se pusiera freno a estos fascistas neonazis que son los que están armando lo que están armando por la vía de Vox en Torre Pacheco. Hipólito, 30 segundos escasos. Yo creo que es muy fácil. Tenemos un ministro del Interior que se llama Marlaska, que ya sería hora de que ejerza. Primero. Segundo, todos somos inmigrantes de una manera u otra. Mis padres eran inmigrantes de León en Asturias, o lo fueron, y me da igual que sean subsaharianos, saharianos, latinoamericanos, alemanes o franceses. El origen y la raza no es determinante para la violencia y la delincuencia. Bien. Venga de donde venga, señores, atájenla. Tenemos las fuerzas de seguridad, están en manos del gobierno. Lo dejamos ahí, Hipólito. Que vale. Actúe. Bien. Muchas gracias, Hipólito Álvarez. Buen día. Raimundo Abando, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Alberto Rubio, muchas gracias. Muchas gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día hemos invitado al escritor Marcelino Cortina, al que sin duda muchos de ustedes conocerán, porque ya estuvo con nosotros en otra ocasión, coincidiendo con la presentación, si no me equivoco, unas semanas antes de su última novela. Y hoy le hemos invitado, estaba pensando en el título de la novela, que son Los santos son de madera, tu última novela. Estuviste ahí con nosotros hablándonos de esta historia, en la que aparece ya el inspector Bernardo Bédavo, que es el protagonista de una historia que se titula Ha dejado de llover, de la que conocemos en realidad todavía muy pocas cosas, porque es una novela corta por entregas del inspector Bernardo Bédavo, que ha comenzado a publicar el diario La Nueva España. Sí, efectivamente. Conocemos poco porque se ha publicado un capítulo, el primero. Solo está publicada La premonición. La primera entrega de las 8 que serán. Sí. Y efectivamente, sí, es una aventura más. Bernardo Bédavo protagoniza las dos novelas que yo llevo escritas hasta la fecha, En blanco y negro y Los santos son de madera. Y esto fue una oportunidad que vimos con La Nueva España de publicar una aventura nueva, cortita, no muy larga, pero el formato de publicación es
es especial, ¿no? Porque va a salir por entregas, en plan, pues una entrega semanal, ¿no? Todo el verano habrá una entrega semanal que esperemos que mantenga la intriga del lector de una semana en semana para ver cómo acaba, ¿no? La novelina. Bueno, entronca esto, Marcelino, con una tradición de la prensa española, sobre todo de finales del 19, principios del 20, que era precisamente la publicación de folletines o de novelas por entrega, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Hay algunos escritores que uno tiene siempre en la cabeza porque me gustan mucho, ¿no? Me gustan mucho a mí, ¿no? Pues es el caso de dos de ellos, grandes de la literatura española o de la literatura universal incluso, como son Baroja y Galdós, ¿no? Y los dos publicaron por entregas, ¿no? Obras importantes como de que hoy leemos en una novela editada ya completa, pues salieron publicados en la prensa madrileña en plan folletín, efectivamente, ¿no? Ellos, yo creo que en muchos casos publicadas diariamente, ¿no? Cada día iba saliendo un capítulo de las novelas y tenían sus seguidores y luego acabaron por editar los libros, ¿no? Bueno, pues esto es parecido, sí, la verdad que me gusta mucho el funcionar como funcionaban ellos en aquella época. Claro, porque, me imagino que la historia ya la tienes escrita completa, ¿no? Sí. Ya está, es una novela corta, ¿no? Sí, es muy cortita. Como bien dices, pero claro, la vamos conociendo por capítulos. ¿Ha modificado tu forma de escribir el hecho de que los lectores se vayan a encontrar cada X días con uno de estos capítulos? No demasiado, porque en la manera que tengo yo de abordar la escritura de una novela larga, normal, de las que escribí hasta la fecha, con una trama policíaca, una trama de intriga, en muchas ocasiones el final de cada capítulo deja siempre un punto de inflexión para que el lector quiera seguir con el siguiente capítulo, ¿no? Esto se consigue más o menos cuando son 25 capítulos. Hombre, de tener 24 finales en alto para luego enganchar cuesta, pero en muchos de los capítulos sucede. Entonces, no resultó demasiado complicado hacer lo mismo en esta versión con 8 capítulos nada más y que cada capítulo termine de tal manera que el lector quiera seguir, ¿no? Claro. Bueno, como decimos, se ha publicado ya el primer capítulo. Sí. ¿Qué te ha llegado? ¿Qué te han dicho? Pues mira, la verdad es que las reacciones son estupendas, son muy estupendas. La gente que ha contactado conmigo me han dicho casi todos lo mismo, ¿no? Que deja ganas de más, que vaya interesante que se pone, que no sé, ¿no? Hay una reacción bárbara, una reacción estupenda y bueno, que era el objetivo, claro. El objetivo era pues que dejara ahí esas ganas de seguir, ¿no? Claro. Bueno, con un protagonista que es Bernardo Pédavo, que muchas lectoras y lectores conocen porque ya salían tus otras 2 novelas, En blanco y negro y Los santos son de madera, pero ¿qué tiene este hombre, qué tiene este inspector que resulta, digamos, tan atractivo, ¿no? para el lector? Bueno, Bernardo es una persona, claro, es un personaje. Es un personaje muy particular, es verdad, ¿eh? Y yo creo que radica en eso su atractivo, ¿no? Es un policía poco común para la época. Estamos en el año 81, la primera novela era en el 78, la segunda es en el 81, acaba en el 82 y esto es unos pocos meses después, en mayo del 82. Estamos en el año 82, ¿no? Y bueno, pues Bernardo es un policía peculiar, él tiene sus métodos peculiares, él no comulga con el esquema policial que viene de la dictadura, ¿no? Él es una persona que quiere aplicar métodos criminológicos, estudia la psicología del potencial criminal y tal. Y luego, por otra parte, es un tío muy peculiar, él como su personalidad, ¿no? Él es del entrego, pero no es el del entrego de la cuenca habitual, ¿no? Es un tío que no tiene especial gusto por comer, apenas bebe, es una persona un poco introvertida, tiene un humor raro, un humor peculiar. Entonces, pues todo esto junto, pues oye, te da un personaje que tiene luz propia por lo peculiar que es, ¿no? Y yo creo que esta es la clave, yo creo que este es el tema. Claro, y en esta parte, en Ha dejado de llover,
Vamos a conocer cosas de Bernardo Bédavo que no conocíamos de tus novelas anteriores. Sí. Esto, la novela, la única diferencia con las anteriores es que es muy pequeñita, ¿no? Es que son solo 8 entregas. Pero el esquema es idéntico a las otras, ¿no? Y seguirá siendo así en lo que siga escribiendo, cuando siga escribiendo, ¿no? Hay una trama policial, la que sea, ¿no? En este caso, bueno, pues en esta primera entrega hay una chica que va a intentar denunciar algo que no ha sucedido, ¿no? Ahí está la cosa rara y bueno, pues es Bernardo el que se queda con la copla de que algo puede haber ahí potencialmente investigable, ¿no? Entonces esta es la trama, digamos, que sobrevuela la novela como las demás, ¿no? Hay una trama que hay que perseguir y hay que ver en qué para, ¿no? Y el policía quiere resolver. Y luego está la subtrama común a todas, que es la vida de Bernardo, de sus amigos, de su novia, de toda la gente que conoce y la evolución de estos personajes, ¿no? Entonces, en esta novela, como en las otras, pues hay una evolución. Es una novela que transcurre muy poquito tiempo, es más chiquitita, pero sucede lo mismo. Sí, hay cuestiones interesantes de la vida de Bernardo. Tomamos la vida de Bernardo donde la dejó en la anterior novela y lo que pase aquí servirá de punto de partida para la siguiente novela también. Que ya tienes en la cabeza, si no ya sobre el papel. Sí, estoy en ella. Llevo 4 capítulos, serán 25, llevo 4, me faltan muchos meses todavía, porque bueno, esto es el primer borrador todavía y bueno, está todavía sin escribir lo demás. Sé lo que quiero escribir más o menos, ¿no? Luego va variando siempre, pero bueno, no sé los meses que me llevará, unos cuantos. Claro que en esta ha dejado de llover, al ser mucho más corta, hay que comprimir, o tienes que comprimir mucho, ¿no? Claro. Sugerir muchas cosas, me imagino, también. Sí, efectivamente, claro. No te puedes extender tanto, ¿no? No es una trama compleja, muy compleja, que te da para mucha extensión, y luego la evolución, digamos, psicológica o la evolución de los personajes, lo mismo, ¿no? Hay que dejarla pautada, marcada, y bueno, se hace todo, claro, se hace todo mucho más breve, mucho más comprimido para que entre en las 8 entregas, ¿no? En los 8 capítulos. Bueno, pues cuando estuviste aquí con nosotros hace una temporada, cuando prácticamente acababa de salir tu última novela, Los santos son de madera, sí. Ya que creo que dejabas intuir precisamente este crecimiento de Bernardo Bédavo, ¿no? Y en ello estás, ¿no? Sí, efectivamente. Yo la idea... cuando empecé a escribir la primera novela, yo ya tenía la idea, ya en mi cabeza ya estaba la idea de seguir con la vida de Bernardo Bédavo muchos años más, ¿no? Hipotéticamente, yo quiero llevar a Bernardo, ya lo decía la otra vez, ¿no? Quiero llevar a Bernardo hasta el momento de su jubilación, incluso a lo mejor más allá, ¿no? Por edad, a Bernardo, que es un personaje nacido en 1955, se jubilará en 2020 cuando lleguemos a 2020, ¿no? Pero bueno, podría seguir algún año más. Entonces, bueno, pues esto yo ya lo tenía como punto de partida, lo tenía claro que quería hacerlo así y seguimos en ello, claro, y seguirá siendo. No sé cuántas novelas podrá haber, claro, porque pueden darse saltos temporales, ¿eh? Desde el momento vamos con un salto de pocos años y en estas últimas de meses solamente, pero bueno, en un momento dado podemos dar un salto de 10 años y nos plantamos en los años 90, ¿no? O algo así. Claro, y en el entrego. Esto siempre en el entrego. Eso va a ser siempre así. Que da de sí, ¿no? El entrego. Sí, que da de sí. Hombre, es verdad que muevo a Bernardo un poco, ¿no? En la novela anterior, aparte del origen de la trama policial en el entrego, con un crimen en el entrego, enseguida había otro suceso en Gijón y bueno, Bernardo baila un poco entre el entrego y Gijón, ¿no? Y en la primera novela pues se iba a Italia en un viaje relámpago y volvía de Italia, un viaje en autobús, matador y tal, en aquellos años. Y en esta, bueno, nada, poco se mueve porque claro, no da para mucho, aunque bueno, sí que va hasta Soto de Rey, pero bueno, va y vuelve, ¿no? No es que sea muy lejos ir a Soto de Rey. En aquellos años, ¿no? Bueno, nada. Estamos en el 82, 82, decías, ¿no? En el 82, sí. Estamos en el 82. Pero bueno, él va en el tren y vuelve en el tren y nada, ¿no? Pero sí, efectivamente, en cualquier caso, el entrego es el núcleo central siempre de todas las tramas de Bernardo, siempre lo será. Sí. Claro, de una generación, Bernardo, decías, nacido en el año 1955,
un poco mayor que tú, Sí. bueno, unos años 10 mayor, años mayor 10 años mayor que tú, Sí. somos de la misma generación. Correcto. Y no sé si coincides en esto, tenemos muchos amigos de esa generación, de la generación de la que es Claro, sí. Bernardo, ¿no? Amigos y parientes. Parientes, También, los hermanos sí. mayores, ¿no? En, Claro, muchos, claro, sí. en muchos casos, una generación muy avanzada. Entiendo, ¿no? No sé si esto lo compartes. Sí, a ver. Para muchas cosas, ¿no? Claro. Sí, a ver, son esta gente del 55 y por ahí son los que cuando nosotros llegamos a la adolescencia, ellos ya venían de vuelta. Muchos pues habían enganchado con la cultura hippie, ¿sabes? Estaban muy los de los 60, ¿no? Nosotros somos de los 60 porque nacimos en el 60. Ellos son de los 60 porque vivieron los 60 ya cuando tenían ya unos cuantos años o los 70, ¿no? Los primeros 70 ya lo vivían así. Entonces, efectivamente, sí, yo creo que fue la generación que dio un cambio, ¿no? O experimentó el cambio que se experimentó en España cuando ya Franco ya estaba rematando y cambiaba la sociedad. Nosotros éramos un poco jovencitos, pero ellos ya eran unos jóvenes ya mayores, ¿no? Claro, en la Cuenca en general, en Asturias también en general, pero en el Entrego en particular, una generación muy, muy politizada. Sí, totalmente, claro. Hay que darse cuenta de que el Entrego, alguna vez algún periodista lo definió como el pueblo más minero de Asturias, ¿no? Esto será una exageración, pues no se puede medir tan... No, porque por pozos, bueno... Claro, sí, claro. No, es que por instalaciones mineras, sí. No quería yo meterme en ese jardín, pero claro, bueno, pero sí, dale. ¿no? El cálculo que hacía yo esto se lo escuché a un periodista, se lo escuché a un colega tuyo. El cálculo que hacía era el número de pozos, ¿no? El pozo Entrego, el pozo Sotón, el pozo Sorriego, el pozo San Vicente, el pozo Venturo. Los talleres de Santana, el lavadero de carbón. Claro, esto es muchísimo y en el ámbito de la población, pues igual el 80% de la gente en edad de trabajar trabajaba en alguno de estos sitios. Es decir, que el 80%... Totalmente factible. Claro, totalmente, pero absolutamente factible. El 80% de la población trabajadora eran mineros. Claro, esto marca bastante y los jóvenes, los hijos de todos ellos, pues claro, vives en un sitio en el que la relevancia política de todo es importante, ¿no? Y sí, marca bastante el crecimiento. Claro, no solo en la política, sino que me llamó la atención en el primer capítulo, en la premonición de Ha dejado de llover, las referencias musicales. Sí. Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, coincido plenamente en los gustos. Algunos los tengo un poco olvidados, ¿no? Como es el caso de Supertramp. Bueno, claro, pero bueno, aparece Supertramp, ¿no? En la radio, creo que es en ese momento. Aparecen los Doors con Riders on the Storm. Porque se habla del clima también en esos primeros párrafos, ¿no? Y sale Patti Smith, ¿no? Eso es un regalo. Sí, efectivamente, a ver, la música salen las demás novelas también, es decir, igual que el cine, ¿no? Son cuestiones que me gusta sacar porque me gustan a mí, ¿no? Entonces, yo que viví la generación del Madison en el Entrego, ¿no? Que era la meca del rock, ¿no? Pues, claro, a mí me gusta mucho que el lector experimente la novela lo más, no sé cómo decirlo, sensorialmente posible, ¿no? Que vean lo que sucede, y entonces trato de que ellos vean lo que yo veo cuando escribo y que oigan, ¿no? Cuando procede oír, ¿no? Porque sí, entonces, bueno, pues claro, la música pues, es importante, y entonces la voy soltando. Estos tres intérpretes y estas canciones ya puedo adelantar que seguirán saliendo de una manera o de otra en algunas de las entregas posteriores, ¿no? Vale. Va a ser como una recurrencia para que el lector vaya ubicándose en la trama de la novela también, ¿no? Claro. Sí. De los Doors y de Supertramp mencionas canciones. De Patti Smith específicamente creo que no. Igual aquí no, pero más adelante sí. Vale. Ya no me acuerdo, la verdad. Sí. Tendría que leerlo. Lo señalé y... Sí. No recuerdo si sale el título del tema o no, pero saldrá, ¿eh? Saldrá. Es uno concreto. Sí. Lo veremos. Héroe, Gloria. No. Si te digo la verdad, no recuerdo el título, pues es un poco largo. Bueno, vale. Pero bueno, sí que sale. No nos impacientemos, ¿no? Claro. Que esto se va a ir evolucionando en próximas entregas. Eso es. Qué bien. Bueno, porque a Bernardo también le gusta la música, entonces... Bueno, Bernardo no deja especialmente síntoma de que le guste o le deje de gustar. Le gusta el cine. Eso sí, le gusta el cine bastante. La música en las novelas a Bernardo le viene sobrevenida.
sea, le aparece por un lado, por el otro, por lo que sea, pero no es porque él esté detrás de la música. El cine sí, el cine le gusta mucho, muchísimo, iba al cine ya con su madre antes de que su madre muriese, al viejo cine Colón del Entrego, que luego fue el Madison, precisamente el mismo local, fue luego donde se ubicó el Madison, pero él lo conoció de niño, iba con su madre al cine y luego siguió yendo mucho al cine, y en las novelas va al cine con Lucía, o planean ir y a lo mejor luego se frustra. Lucía es su compañera, ¿no? Lucía es su novia, sí. Sale también en La Premonición. Sí, ¿no? sí que sale, sí. Además ellos tienen ahí una historia que va madurando muy poco a poco. Bueno, el cine, claro, somos una generación también muy de cine, claro. De cine en el pueblo, sí, me refiero, ¿no? Cuando teníamos cines, claro. Que íbamos todos al cine, el Entrego llegó a tener 3 cines, estábamos aquello era tremendo, ¿no? Y sí, claro, íbamos mucho al cine, vamos, yo creo que desde muy jovencito yo iba todas las semanas, sin duda, y cuando ya queríamos ver algo así un poco más tal, pues que íbamos a Oviedo, a Gijón, ¿no? Sí. Claro, llegaban al Entrego, pues como cualquier sitio de la cuenca, llegaban igual no sé cuántos meses después, bueno, ¿no? Más tarde llegaban a La Viana, ¿no? Que estaba el último. Un poco más allá, ¿no? Pero bueno, pero sí. llegaban. Sí, acababan por llegar. ¿no? Yo recuerdo perfectamente cuando vi La Guerra de las Galaxias, la primera de La Guerra de las Galaxias en el cine Sindical, y que sería como 6 u 8 meses después del estreno, pero sí, la vimos en el Entrego, era el estreno también. Sí, Cine Sindical, que es el Teatro del Entrego. Que es el teatro, correcto. Sí, que llenaste el otro día también, sí, ¿no? Efectivamente. Con la presentación de tu novela. Se presentó la novela allí, acompañándome Juan Carlos Laviana, que fue un lujo absoluto, y hubo llenazo, sí, estuvo que entre muy otras bien. Cosas tiene un libro, no sé si lo hablamos la otra vez, No sé. Los chicos de la prensa. Ah, sí. Que es alucinante, sobre el cine. Sí. Buenísimo ese trabajo de Juan Carlos Laviana. No, Juan Carlos escribe de maravilla, me gusta mucho cómo escribe. Bueno, tiene una columna semanal en La Nueva España ahora y está muy bien, Y bueno, hizo una presentación emotiva absolutamente, ¿no? Porque enlazó el libro con sus vivencias mientras fue creciendo en el Entrego, ¿no? Él luego se fue a estudiar fuera con 18 años y luego la siguiente vez que estuvo en el Entrego fue para presentar el libro. O sea, hacía 50 años que no pisaba el Entrego. Sí, fue una coincidencia, yo no lo sabía eso. Me enteré allí y fue tremendo, estuvo muy bien. Bueno, tuvo que alucinar viendo el Entrego, ¿no? Sí, bueno, anduvo recorriendo, mirando y tal, claro. El Entrego, hay cosas que están parecidas y hay cosas que cambiaron muchísimo. Hay un paisaje que sigue siendo muy el Pozo Entrego, aunque sigue siendo un paisaje muy típico del Entrego, ¿no? Claro. Y algunas otras zonas, ¿no? Sí, hay sitios que están muy parecidos, el parque o el puente de la Oscura, eso está muy parecido. El Pozo porque le pusieron el edificio delante, ya nos lo tapa un poco, ¿no? Pero el edificio TIC, sí. Sí. Pero bueno, está el puente de la Oscura que nos lleva a la Miguela. Claro, exactamente. Que es otro punto importante en tus novelas y también en Ha dejado de llover, ¿no? Sí. Claro, la Miguela es un centro de acción de las novelas evidente, ¿no? El puente se cruza muchas veces, por un personaje o por otro, para ir y volver de la Miguela se cruza bastantes veces. Que presentaste en el Entrego, como decíamos, ahora con Juan Carlos Laviana. El otro día abrías prácticamente la Semana Negra, presentando también la Semana Negra con Rafa, ¿no? Con Rafa Testón, si no me equivoco. Sí, Rafa Gutiérrez Testón. Rafa Gutiérrez Testón. Sí. ¿Tienes todavía previstas alguna presentación más? En el otoño habrá alguna. No puedo desvelar porque sí, esto es como los artistas y tal. Estamos preparando una cosa que puede ser, en Oviedo que puede ser muy chula, pero no puedo contar nada porque se está cocinando todavía, pero ya adelanto que puede estar muy bien, puede ser muy interesante. Quizás a primeros de octubre sea. Bueno, entonces tienes que venir a contarlo cuando puedas, ¿no? Bueno, ya sí, cuando quede ya claro que se cierra todo y que será. Y es una historia en la que, combinaremos cosas. No puedo contar más. Ven a contarlo en... vienes a contarlo a finales de septiembre y así nos enteramos todos y de paso te echamos un cable también en la divulgación de esa actividad que seguro que va a ser interesante. Por lo tanto, y una cosa más, Los Santos son de Madera sigue teniendo vida por delante, lógicamente, ¿no? Sí, claro, el libro salió en abril, o sea, todavía le queda mucho recorrido. Se está presentando, estuvimos en la Feria del Libro de Madrid, en la Feria del Libro de Valladolid, aquí en la Semana Negra, con llenazo total en la carpa en la que me ubicaron, y estuvo muy bien también.
Y claro, al libro le queda todavía mucho recorrido por delante, sí. Estás contento, Muy contento. La verdad que estoy encantado. Se nota. Sí, me gusta mucho. Qué bien cuando pasan cosas buenas, ¿no? Claro, joder, es una maravilla. Claro que sí. Bueno, pues te agradecemos mucho que hayas querido compartir con nosotros también este tiempo de conversación para seguir hablando de este inspector Bernardo Bédavo, que te está dando muchas alegrías y también a los lectores, ¿no? Le está dando pues seguramente muchas alegrías también este personaje del que todavía tiene vida para rato. Efectivamente. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Te esperamos en octubre. Perfecto. Feliz día, muchas gracias. Igualmente. Y hoy vamos a cerrar el recorrido del programa hablando de una exposición de Ramón Isidoro titulada Vacío está de todo ser el aire. Es una exposición que está comisariada por Sara Moro y que se inaugura dentro de muy pocos días, el día 17 de este mes de julio, el jueves. Se podrá visitar además hasta el 31 de agosto en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, en la sala de exposiciones del edificio histórico. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Roberto. Muy bien. Muchas gracias. En cuestión de segundos se incorporará también a la conversación Ramón, que lógicamente es el protagonista, ¿no? de la muestra, pero quería que nos hablases del trabajo que está haciendo Ramón, ¿no? ¿Qué conexión tienes con él, con su trabajo? Bueno, yo a Ramón hace muchísimos años que lo conozco. Cuando yo comencé como becaria en la universidad, ahí estaba Ramón y bueno, han pasado como, yo creo que, no lo sé, casi que 20 años o unos pocos menos y nos unimos ahora. Es la primera vez que trabajamos juntos en una exposición. Que además nos vuelve a unir en la universidad, con lo cual, bueno, es como un círculo que se cierra. Y esta exposición es muy especial porque, como muchas de las de Ramón, es una especie de viaje en el tiempo, ¿no? Por su trabajo, desde obras un poco más antiguas a otras del presente, pero que guardan todas ellas esa esencia, ¿no? que conforma a Ramón y en la que, bueno, pues como hablábamos antes, ¿no? Y como para todos aquellos que conozcan a Ramón bien saben, hay poesía, hay música, ¿no? Hay pintura, por supuesto, hay ese peso de la historia del arte que él también sabe interpretar y que hace suya, ¿no? Desde un lenguaje abstracto en el que el color es muy, muy importante, la materia, por supuesto, pero también cómo inciden, ¿no? Esos elementos en el espacio que el espectador va a percibir, con lo cual, bueno, es una experiencia que va más allá de lo visual, que tiene algo también de sensorial y que, bueno, funciona como una especie de itinerario de recorrido, ¿no? Claro, por su trabajo. Por su trabajo. Por su vida en general, sí. ¿No? ¿Qué tal? Buenos días. Ramón, buenos días, siéntate. Acabamos de comenzar la charla, ¿eh? Siéntate ahí, sí. Siéntate ahí. Uy, cuidado. Nada, no te preocupes. Ya estás aquí, ¿no? Bienvenido al programa. Bienvenido al programa, Ramón. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Nos estaba Sara contando, desde hace un par de minutos, sí. Lo que rodea a esta exposición que se inaugura el jueves. Sí. Vacío está de todo ser el aire. Me parece un título realmente poético. Quizás lo voy entendiendo. Va por ahí. Va por ahí, ¿no? Quizás lo voy entendiendo con la explicación que me estaba dando Sara de tu forma de concebir. Pues mejor que ella, ¿no? Seguro que nadie, ni yo. Porque tiene mucha influencia en ti la poesía, ¿no? Sí, la lectura, sí. Bueno, un montón de cosas, pero bueno, la poesía sobre todo, sí. Claro. Desde el punto de vista literario, sí. Bueno, ¿qué has preparado para esta muestra en el edificio histórico de la universidad? Pues bueno, básicamente un especie como de juego de instalaciones, pintura y un ir adelante y atrás con obras de algunos años, una visión un poco puesta al día, con la suma de trabajos que yo voy teniendo paralelos. Es un poco como una mixtura, ¿no? de todo lo que me rodea, todo mi trabajo, mis lecturas, mis visiones. ¿Pero hay obra nueva o...? Sí, hay obra nueva, sí. Ahí pues las 3 instalaciones son nuevas y luego hay 2 o 3 pinturas también y algunas un poco antiguas. En total son 3 instalaciones y 6 pinturas lo que tenemos instaladas. Bueno. Eso es. Pero lo bueno de Ramón es que aunque existan trabajos que son de otro momento, es verdad que luego parecen nuevos porque en muchas ocasiones además son o expuestos o como en esta ocasión, ¿no? Trabajados con otras combinaciones y bueno, es que en el taller, en el estudio, el ir adelante y atrás a mí me interesa mucho. O sea, siempre creas cosas nuevas, pero no tengo ningún reparo en coger obra, desembalar obra de hace años, volver a... No digo pintarlas otra vez, pero sí a lo mejor retocarlas o darles otra vuelta y luego
pues lo que estamos en esta exposición, que hemos jugado con algunas obras y mezclarlas con nuevas creaciones. Y ves que, bueno, que siguen funcionando. De alguna manera es como decirte a ti mismo, bueno, voy por un camino y voy más o menos una línea marcada. Porque ¿no? No sé si... entiendo que, claro, dices, en este ir y venir que cuentas, ¿no? En el estudio te encuentras con obras antiguas, digamos, a las que no le había llegado su momento, que su momento le llega ahora. Claro, pero es que eso nunca sabes, en mi caso, nunca sabes cuándo tú vas creando. No quiere decir que tú termines una obra y bueno, estaba para esta exposición en concreto, tú vas trabajando, vas dejando la obra. Entonces, a veces no es el momento de exponerla, sino que te pasan unos años y a veces muchos años y a veces no se expone nunca, hasta a lo mejor en este tipo de ocasiones, ¿no? Sí. Pero bueno, también es una forma más de, no sé si decir diversión, ¿no? Pero bueno, forma parte, yo creo, del juego de la creación. Claro, porque antes cuando empezamos la conversación, sin estar Ramón presente, yo dije Ramón Isidoro, no dije nada, no dije si es pintor, poeta, escritor, fotógrafo, músico, porque claro, me gustó eso que acabo de decir de creador, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, yo creo que tanto el artista, ¿no? Como todos un poco somos aquello que nos rodea o aquello que nos da aliento, que nos alimenta. Y bueno, en el caso de Ramón, claro, su mundo es tremendamente rico. Entonces, bueno, la suerte, creo, sí, no sé. Y tiene esa capacidad aunque llegue tarde a los sitios, de poder absorberlo y poder transformarlo en algo suyo, que creo que esa es la clave, porque, bueno, sí, todos podemos sustraer de otras fuentes, ¿no? Y luego plasmar, pero no es el caso de Ramón, que sabe, la palabra no es digerirlo, sabe saborearlo y luego de ahí que nazca algo nuevo, algo propio, algo suyo. Claro, porque hay discurso en Ramón, hay una búsqueda de crear su propio discurso, de crear su propia voz, creando, ¿no? Sí. ¿Se nota en esta exposición, Sara? Sí, vamos, aquellos que conozcan a Ramón Isidoro van a encontrar a Ramón Isidoro, no van, claro, quiero decir, no es que vayan a encontrar una novedad, van a encontrarse con el Ramón del color, de la materia, del juego también, porque es verdad que tiene ese punto, bueno, pues escenográfico, ¿no? De la luz que sugiere, que guía, que invita, bueno, pues que yo creo que hace que el espectador pues no pase impasible por la exposición, sino que, bueno, pues tenga una serie de estímulos más allá de la belleza que va a encontrar en muchas de las obras, ¿no? Que también van a funcionar un poco, bueno, pues como motor, ¿no? De la experiencia que va más allá de lo visual y que tiene algo sensorial, ¿no? Que incluso carnal, podría decir, porque estamos muy valentianos en esta exposición y así va a ser. Claro, hacía tiempo que no exponías, ¿no? Aquí en Oviedo sí, hace tiempo que nos ponía, sí, y en Gijón, bueno, a causa del premio Barjola, en la capilla, que hicieron una instalación también, y individualmente hacía tiempo que nos ponía. Bueno, perdón, alguna con la Asturias en Rede, que tuve alguna de las subvenciones que dio Asturias en Rede del Principado, sí que hice alguna pequeña exposición en el Valley, y ¿dónde más? Aquí en Laboral y en Navia también. Pero bueno, en estos 3-4 años tampoco... No soy muy prolífico yo exponiendo por lo normal aquí en Asturias, no tampoco, no lo hago mucho. ¿Fuera? Y fuera, bueno, ahora en la colectiva hemos estado 2 veces en China, con un colectivo de fotografía, una propuesta que hicimos al Principado, y en León. Es lo último que tuve también. Que es de donde eres, ¿no? Bueno, originariamente, sí, de Valencia, sí, Juan, ¿no? Bueno, no sé si es importante mantener un ritmo de exposiciones frenético para un creador. No sé cómo lo veis. Yo creo que no, vamos, pero cada uno tiene su... Sí, hombre, si te pones a ver, vas creando en el estudio y bueno, cada uno trabaja de una manera. Yo trabajo mucho por series y pues soy muy explosivo, puedo estar varios meses sin trabajar mucho, sí que paso por el estudio todos los días y vas masticando las cosas, pero la producción matérica, por así decir, soy muy explosivo y a lo mejor en 15 días hago una serie muy grande, pero bueno, eso no quiere decir que haya que exponerlo ya. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Que la obra queda ahí, también hay que masticarla mentalmente. Muchas veces trabajas y luego te das cuenta al mes o a los 2 meses o a los 4 años que dices, esto no
no termina de cuajar en la cabeza, ¿no? Sobre todo tiene que estar uno muy seguro de sí mismo, de lo que está haciendo y con mucha sinceridad. Sí, yo creo que si no hay eso, si no hay sinceridad con tu trabajo, yo creo que no vale la pena ni enseñarlo. Sinceridad y seriedad, porque a veces es sí, verdad que un poco una mezcla, ¿no? Una producción rápida no tiene ese reposo, ¿no? Claro. Ese silencio, esa calma de ver cómo convive la obra con el tiempo. Sí, lo que pasa es que cada artista tiene una forma de trabajar. Sí. Entonces, yo mi forma esa, que digo, explosiva, muchas veces hay a ver qué pasa, y a ver cómo seca esto, y a ver el polvo, y a ver el sol que le da. Entonces, claro, hay una serie de componentes que no es inmediato. Y que también es una riqueza, y para mí es una riqueza, ¿no? Sí. Claro, viene siendo así desde siempre, en tu caso, ¿no? Sí, en mi caso siempre has trabajado de esta forma, con lo cual... De hecho, puedo decir que he sacado cuadros después de 15 años, que han quedado ahí, los desembalo algún día y yo, corcho, esto funciona, claro. Y lo retomo. Y funciona porque sigue generando mucho interés la obra de Ramón Isidoro. Sí, por supuesto. Y además yo creo que esta va a ser una exposición también de reencuentro, ¿no? Porque, en la universidad hacía mucho que... Sí, habías puesto hace 15 años. Claro. En este espacio del edificio histórico. Sí. Otra instalación también muy, muy poderosa, con música, una cosa que hacía con Mantarraya y esas escenografías que hacía. Además muy potente porque pudimos pintar de negro toda la sala. Eso cuando había dinero, cuando había perros, se pueden hacer esas cosas. Ahora no se puede hacer tanto. Pero se pueden hacer cosas. Pero se pueden hacer cosas, sí. Porque claro, conoces el espacio perfectamente, por tanto... Sí, porque además a mí la universidad, como a veces les he hecho algún diseño expositivo para alguna muestra, pues sí que he tenido que trabajar el espacio bastante. Claro. Así que ya no es nuevo para mí. No es nuevo para ti, eso ayuda seguramente a la hora de concebir... Claro. ¿Qué quieres que sea? Es una parte importante en mi caso. Es una sala además agradable, ¿no? Sí. En general, ¿no? Sí, es una sala de no muy grandes dimensiones, aunque sí de techos altos. Y sí que es verdad que, como bien dice Ramón, para él el espacio es muy importante, el propio espacio. Con lo cual, dominarlo, por lo menos que sea ya un lugar conocido, casi que amigo, ¿no? Aunque, como todos amigos, a veces surgen discrepancias y hay que jugar con el espacio, pero eso no deja de ser un reto. Ya no solo para instalar la obra, sino también para hacer que esa obra, pues dialogue, ¿no? Que hable, que llegue. Claro. Bueno, Ramón, cuéntanos tú cómo has concebido toda esta exposición. Este vacío está de todo ser el aire. ¿Y qué podemos ver? Bueno, esta exposición, en mi caso, lo que intentaba era esto que estamos comentando ahora mismo. Es una suma de diferentes partes de lo que es mi vida, ¿no? Desde lo que es la pintura, lo que es el diseño expositivo, la museografía, la música, aunque en este caso no tengamos música, pero yo creo que para mí es una exposición muy musical también. La literatura, o sea, lo que es todo mi entorno de mi mundo, llevarla a un espacio como es el de la universidad y intentar de alguna forma que todo quede un poco bien compuesto. Básicamente pueden ir los tiros por ahí. Entonces, nos encontramos con eso, con tres instalaciones que están muy cercanas a lo que es casi el mundo del diseño expositivo, la escenografía, esa parte de mis otros trabajos, y luego está la pintura pura y dura. Claro. ¿Son obras de gran formato? Las instalaciones sí. Luego hay una pieza de 2 metros y pico, una pintura de 2 metros y pico que también se puede decir que es gran formato. Y luego tenemos todo lo contrario, obra muy pequeña, pero que yo creo que tiene tanta fuerza como los grandes, para mí. Sí. Eso ya ahí es... El tamaño por centímetros no tiene nada que ver con lo que dice la pieza, con la fuerza de la obra. Claro, pero claro, todo en ti parece, y disculpa porque os acabo de conocer, ¿no? Pero todo en ti son pistas, ¿no? Por ejemplo, es que acabo de ver ahora que hay una pieza que se titula Distintas formas de ver el agua, y esto me lleva a un libro de tu paisano leonés, Julio Llamazares. Exacto. De ahí viene. De ahí viene, el ¿no? título. Claro. El juego con la literatura y juego mucho con eso, sí. O sea, ¿te gusta dejar pistas pica. ahí? Sí, porque soy muy malo luego explicándome, como estáis viendo. Entonces, tengo que lanzar pistas de este tipo o tener a personas como Sara que saben mucho. Pero también es una cuestión de honestidad, yo creo, porque a mí me da mucho reparo el explicar mi obra, me cuesta muchísimo. Pero es honestidad y es también como casi que un agradecimiento, ¿no? a aquellos que lo sustentan de alguna manera. No sé, yo creo que eso dice mucho de
Sí, Ramón, sí, claro. sí. Claro, por eso lo decía, ¿no? Yo Sí. lo decía en el buen sentido. Entiendo lo que dice, porque Sí. a veces a mí me pasa también desde el otro lado, que pregunto. Sí, sí, sí. ¿Qué preguntas aquí sobre la obra de, Pues de imagínate, Ramón mi Isidoro? obra abstracta pura y dura, cuando me dice, Claro. bueno, ¿y qué quieres decir? Digo, Exactamente. pues tú mismo. ¿Qué quieres decir, no? tú Con mismo. todo esto. Ponte enfrente, que ahí viene un poco el juego de las instalaciones, Sí. con el juego de Sí. los espejos y los reflejos, Sí. y el mirarse adelante, atrás. Hay un juego ahí que, bueno, hasta la iluminación, siempre hay una obra que es simplemente un foco, un punto de luz en el suelo. Es decir, que Qué guapo. Hay con el espectador, o se pretende, ¿no? También que, no sé, que se deje llevar y que forme parte también de esas pistas que va dejando Ramón, desde la luz que está en dirección o que está mirando un cuadro, o la luz que se posa en el suelo, ¿no? Y que pretende que tú te ubiques ahí, que bueno, formes también un poco parte de este juego, de este trampantojo que ha creado Ramón, que es maravilloso. Claro, desde luego que sí. Porque forma parte de una generación, dirías, Sara, muy interesante en cuanto a obra pictórica en Asturias. Sí, bueno, creo que ahora la clave, ¿no?, de muchos creadores es que tienen la libertad de poder ser ellos, y yo creo que en el caso de Ramón nunca se ha dejado llevar por una moda, ¿no?, sino que siempre ha sido él. Sí, y es verdad que antes decíais, bueno, como en ese proceso de búsqueda, cuando ya tengas la respuesta, ya no habrá más forma de crear, con lo cual yo creo que ese es un poco no sé, el motor que hace que se trabaje, ¿no? O que Ramón trabaje, esa búsqueda incansable, no se sabe de qué. Sí, y nunca sabes, nunca va a acabar. Quiero decir que... Claro, porque encontrarás respuestas, pero te seguirán faltando, ¿no? Eso de contar respuestas, yo creo que eso va a ser imposible. Siempre vas a estar preguntándote cosas y preguntando al espectador y sobre todo a ti mismo, ¿no? Claro. O sea, es continuamente el día a día en el estudio y trabajar, y a veces que dices, bueno, ¿para qué me meto tanto en esto? Pero ya está metido uno en ese pozo sin fondo y vamos allá. Me gusta eso que decía Sara de el visitante tiene que dejarse sorprender, ¿no? Porque, y lo comentábamos a tenor de otras cosas hace unos días, ¿no?, sobre cuando alguien dice no me gusta nada lo que hace Ramón Isidoro, y ante esa respuesta yo a veces pienso, no te gusta, pero algo te tiene que decir para que no te guste, es decir, que en el fondo a quien no le gusta, ¿crees que entra en tu trabajo? Sí, es que el tema de una exposición, una obra de arte, yo creo que ese es el juego con el espectador, con el público, ¿no? Tendrás gente convencidísima de... Pero habrá gente respetarlo y bueno, Ramón, pues nada, no, claro. claro. Sí, o no entiendo nada, bueno. Pero algo te está diciendo, ¿no? Yo tampoco sé, bueno, yo lo respeto, pero el que haya obra facilona, si se puede decir así, a mí, por ejemplo, eso no me interesa. Puede ser bonita, puede ser muy rica, todo lo que quieras, pero bueno, a mí me tiene que dar que pensar. De ahí un poco de los títulos y todo esto, ¿no? Que presta eso, que el público tenga que leer hasta 2 y 3 veces el título de los textos, ¿no? Que pues la pintura es lo mismo. Sí. Yo creo que a veces pasa con la abstracción, ¿no? Que hay una parte del público que llega y que se siente un poco, no lo sé, perdida, y eso impide en algunas ocasiones que la experiencia sea plena. Por eso hablamos de dejarse también un poco llevar y empujar un poquito con ciertos guiños, ¿no? Sí. Esas cosas de decir, bueno, preguntar muchas veces a la gente, bueno, es que no te entiendo, no sé por qué, no me va. Digo, bueno, tú coges el armario de tu casa y seguramente tengas una serie de colores y de formas en tu ropa. ¿Por qué compras esos colores y esas formas? Claro. Sí, ¿Qué te pueden contestar? Corcho, ¿no? Sí, sí. Pues ahí está. ¿Son colores alegres los que utilizas? Generalmente. No me pregunto eso. No. O sea, a veces busco hasta indefinición en ese aspecto. Muchas veces jugar más con la materia, con los reflejos, con la atmósfera que crea el color, pero no busco ni alegría ni tristeza. Yo trabajo mucho los negros y los dorados, son colores que te gustan, que me gustan y que trabajo mucho sobre ellos. No quiere decir que el negro sea... Bueno, el negro tiene sus cosas, ¿no? Sí. Bueno, en otras civilizaciones es todo lo contrario que queremos aquí. Es decir, que claro.
Sí, yo no creo que el color en Ramón sea sinónimo de un estado de ánimo, sino más bien de una búsqueda, porque es verdad que ves tenemos una piecita así pequeña en la exposición con un dorado que son capas y que yo se lo decía todavía ayer a Ramón, parece que se está moviendo, es un color muy orgánico, sí que parece, y es una pintura que te acaba invitando a adentrarte a, no sé, si a lo profundo, si lo abisal, una forma de relacionarte con el color y con la materia que va más allá de decir esto me pone triste o me enfada o no me gusta, ¿no? Creo que es una pintura que requiere de silencio, de calma, de sosiego y una vez que estás dentro de la obra, disfrutarla. Ahí a navegar por ella a tus anchas y lo que decía Ramón, ya la obra grande como la obra pequeña que a veces, pues condensa, ¿no? y atrapa de una manera más, no sé, más sutil, si cabe, que las grandes, puede que sí decir que es lo mismo verdad. o más que una pieza grande. Sí. Sí, a veces pasa. Sí. Bueno, ¿tienes planes para la exposición una vez que se clausure a finales de agosto? Bueno, tengo un par de exposiciones con Asturias en Rede, en Cangas de Narcea y en 2 muestras pequeñas, Cangas de Narcea y en Avilés, y no sé si el año que viene surgirá algo con el tema del proyecto en China, que posiblemente tengamos que ir a Pekín, a la capital, a Beijing. Espero. Pasa por ahí el arte, Sara, últimamente, ¿no? Sí. China, sudeste asiático, creo que se mueve mucho. Sí. A ver si tenemos suerte. Qué caprichoso es el arte, ¿no? Seguro que tendrás suerte. En cualquier caso, espero que volváis por aquí y que podamos seguir compartiendo conversación. Hoy nos despedimos ya, estamos a punto de terminar el programa. Recordamos que estará esta exposición de Ramón Isidoro, Vacío está de todo ser el aire, del 17 de julio al 31 de agosto en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, en Oviedo. Un placer, Ramón, muchas gracias. Y Sara, un placer también, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.